El cromosoma Y. Objetivos de la presente cápsula. Conocer el proceso evolutivo de los cromosomas sexuales. Conocer la conformación y características fundamentales del cromosoma Y. Conocer la función y enfermedades implicadas en este cromosoma. El descubrimiento de los cromosomas data de inicio de la segunda mitad del siglo XIX con los trabajos clásicos de Walter Flemming en Alemania, cuando notó, mediante el uso del microscopio, hebras que se formaban durante la división celular. Más tarde, Thomas Hunt Morgan estudió las variaciones en el color de ojos de la mosca de fruta conocida como Drosophila melanogaster y descubrió la asociación de dicho color con el sexo de las moscas. A pesar de que los cromosomas Y de la mosca no tienen mucho vínculo con los Y de los mamíferos, los experimentos de Morgan abrieron una puerta enorme de investigación. Los cromosomas. La mosca de fruta, Drosophila, ha sido uno de los organismos de investigación más importantes en la genética. Su ciclo de vida, simple y corto, contribuye a la utilidad de este insecto en el estudio genético. Las moscas de fruta también tienen XX las hembras y XY los machos. Sin embargo, el mecanismo determinante del sexo en la Drosophila difiere de la de los mamíferos. En la Drosophila, el número de cromosomas X determina el sexo. 2X resulta en una hembra y 1 resulta en un macho. En los mamíferos, la presencia del cromosoma Y determina la masculinidad y la ausencia del Y, pues obviamente dará lugar a un fenotipo femenino. Echemos un vistazo a la situación humana. En la meiosis, en las mujeres, los dos cromosomas X se aparean y se segregan como autosómicos, de manera que cada óvulo recibe un cromosoma X. Diferente es la meiosis en los hombres. El X y su par Y se recombinan en una región muy corta, de modo que la mitad de las células del esperma reciben una parte del X y la otra mitad reciben Y. Por lo tanto, al macho se le llama heterogamético. Los cromosomas X y Y evolucionaron a partir de cromosomas autosómicos, más o menos hace 300 a 180 millones de años. Hasta ese entonces, la temperatura de la embriogénesis definía el sexo de las crías, tal y como sucede hoy en día con algunos reptiles. Más adelante ocurre una pérdida de genes en uno de ellos y se forma lo que ahora se conoce como el cromosoma Y. Ancestralmente, el cromosoma Y comparte vestigios evolutivos como las regiones XR, XAR y XTR, que son importantes para el estudio evolutivo de las especies y confirman la pérdida genética que este cromosoma ha tenido en el proceso de millones de años. El cromosoma Y actual del Homo sapiens tiene un total de 59 megabases de tamaño, lo que lo coloca entre los cromosomas más pequeños. Es un enano a la par de la pareja cromosómica que tiene el cromosoma X de 155 megabases. El cromosoma Y es el más pequeño y el más enigmático de todos los cromosomas. Parafraseando a Bruce, su relativa conformidad funcional refleja factores evolutivos inherentes a cromosomas específicos relacionados al sexo. Gruesamente, el cromosoma Y está formado por un centrómero, una región extensa, no recombinante, eucromática y heterocromática, la cual contiene genes que en su mayoría son homólogos con los del cromosoma X y además contiene grandes regiones repetitivas. Los genes del cromosoma Y se clasifican en pseudoautosómicos, la mayor parte, genes NRY de clase 1, que son de mantenimiento o housekeeping, como también se les llama, genes de clase 2, que están principalmente implicados en la espermatogénesis, y genes de clase 3, también implicados en la espermatogénesis y en algunas características determinantes masculinas. Por lo que vemos, el cromosoma Y no tiene muchos genes. Las principales enfermedades donde se puede evidenciar la función del cromosoma Y es en la infertilidad masculina. El gen que juega un
principal papel en la masculinidad es el gen SRY, a veces llamado el determinante del factor testicular. Este gen, el SRY, ha sido localizado y asignado en la región diferencial del cromosoma Y. La infertilidad se ha asociado a deleciones en estos genes de la clase 2 hasta en el 10% de los casos. Otro síndrome interesante en el contexto del cromosoma Y es el síndrome de Turner, en el cual solo existe un cromosoma X. O sea, en este caso, el sujeto es 45X. La mutación en la cual da origen a esta falta de la contraparte, que podría ser un X o un Y, origina un fenotipo de mujer, pero sin capacidad reproductiva. El origen podría estar en una disfunción de los genes NRY de clase 1 en el cromosoma Y o en su contraparte homóloga en el cromosoma X. Terminaríamos diciendo que el cromosoma Y es un pequeño cromosoma con un gran enigma. Hasta la próxima.